Buenos días, soy Sergi Vila, CEO de B Combinator. Yo tengo el placer de estar con mi buen amigo, socio y gran emprendedor en serie, Eric Brieva, además de presidente de B Combinator. Hoy vamos a hablar sobre la venta de startups, sobre la emprendeduría en general y tu experiencia desde Cuba hasta Barcelona en el sector de startups. Buenos días, soy Sergi Vila, CEO de B Combinator. Yo tengo el placer de estar con mi buen amigo, socio y gran emprendedor en serie, Eric Brieva, además de presidente de B Combinator. Hoy vamos a hablar sobre la venta de startups, sobre la emprendeduría en general y tu experiencia desde Cuba hasta Barcelona en el sector de startups. Así que bueno, empecemos. Tengo la obligación de preguntarte, ¿no? ¿Qué tres rasgos tú ves clave para un emprendedor? ¿Qué rasgos? Sí. Bueno, pues esto tenéis que ir a una de mis charlas, que es el ADN del emprendedor. Y hay unos 12 rasgos que yo identifico que tienen que cumplirse todos para tener mayores garantías de éxito de un emprendedor. Entonces hablamos de 12. De 12 rasgos que tengo identificados. No voy a enumerarlos ahora para animar a la gente a que venga a escuchar una charla. Por cierto, voy a grabar una serie de podcast, 12, uno por cada rasgo. Y esto es muy una cosa interesante. coming soon. Muy buenas sorpresas. Ya anunciaremos en qué plataforma estará disponible, etc. Muy bien, Eric. Pero bueno, ¿Y si tuvieras que escoger 3 de estos 12? si tuviera que escoger 3, pues la perseverancia. Hay que ser cabezón un poco y seguir adelante, no darse por vencido y saber levantarse cuando uno se cae. Yo le llamo la transpiración, que es trabajar duro, sudar. En contrapartida con la inspiración, que por cierto es otro de los rasgos, el autoinspirarse cada día y ser capaz de inspirar a otros para que puedan mover montañas. Bueno, ahí te he mencionado 3: perseverancia, inspiración, transpiración. Muy interesante. Esperaremos a tu nuevo podcast para saber más. ¿Qué diferencias ves entre un emprendedor y un trabajador? Pues un emprendedor es una persona automotivada, autoinspirada, dinámica, que su objetivo es hacer que las cosas pasen, mueve a otras personas para que le acompañen a conseguir ese objetivo, que toma riesgos, y que es responsable tanto de los éxitos como de los fracasos. O sea, de los resultados negativos es el máximo responsable, pero también es el máximo responsable de los resultados positivos cuando hay. Bueno, esta serie de características yo creo que son las que definen al emprendedor, ¿no? Muy bien, Eric. Pues hablemos un poco de ti. Naciste en Cuba en los 70, en la Guerra Fría, donde estaba todo muy caliente. ¿Cómo te moldeó eso como persona? ¿Cómo te convirtió en el Eric que soy? Bueno, mira, sin dudas, Cuba no es el mejor lugar del mundo para un emprendedor. Durante toda la etapa que viví en Cuba, hasta los 25 años, ser emprendedor era simplemente prohibido. No se podía tener una actividad emprendedora. Te multaban o te ibas a la cárcel. Hicieras lo que hicieras, vendieras lo que vendieras. Sin embargo, el cubano de por sí es un espíritu bastante emprendedor. Es una pena que esté un poco enjaulado, ¿no? En ese sentido. ¿Aún hoy en día consideras? Hace unos años Cuba cambió bastante por obligación, porque sus modelos productivos eran obsoletos, la economía nefasta, la economía tradicional, la industria tradicional pues estaba totalmente deteriorada y el gobierno se vio en la obligación de permitir pequeños emprendedores. A muy pequeño nivel, no grandes emprendedores, más bien autónomos. Y eso cambió significativamente a partir de 2006, 2008. Pero bueno, sí que Cuba
yo no estoy, al contrario, estoy súper orgulloso de ser cubano. Y sí que sé que el vivir en ese entorno, que a pesar de ser hostil desde un punto de vista emprendedor, te obliga también a ser muy creativo, a buscarte la vida. No sé, si quieres tener un coche lo tienes que armar, porque no puedes comprar un coche, ¿no? Lo tienes que armar a piezas, ¿no? Esto es lo que hizo mi padre, por ejemplo. Y así. Entonces te obliga a ser muy creativo y a buscar formas alternativas de crear, muchas veces jugándotela, porque lo que he dicho antes, todo es ilegal, entonces te arriesgas demasiado, ¿no? Pero sí, me marcó cosas tan negativas como mandar a los niños a trabajar al campo, que en la mayoría del mundo occidental, o el mundo en que vivimos, está súper prohibido, ¿no? Eso es explotación infantil. Pero bueno, los que hemos pasado por eso también nos ha servido para forjarnos como personas, como hombres y mujeres, ¿no? Todo esto ayuda también a forjar un carácter al fin y al cabo, ¿no? Luego saliste de Cuba, fuiste a Londres para acabar aterrizando en España. Me gustaría saber un poco sobre este proceso, ¿no? Sobre todo tus últimos años en Cuba y cómo te llevaron a Londres, lo que hiciste en Londres para acabar emprendiendo en España. Sí, bueno, mis últimos años en Cuba, yo me gradué de cibernética y matemáticas, es un poco una mezcla entre informática y matemáticas. Entre hacker y matemáticas. Más o menos. Y me quedé trabajando en la universidad, me ofrecieron un trabajo en la Universidad de La Habana como investigador y como profesor. Entonces investigaba en temas de 3D y realidad virtual. Estuve en un laboratorio que se dedicaba a eso con fines de aplicarlo en la medicina, aplicaciones médicas. Y daba clases de programación, de software. Y como todo joven cubano tenía la ambición y la ilusión, sobre todo, de conocer el mundo, de viajar, de ver qué hay fuera. Y la manera más al alcance de mi mano era aplicar a universidades a ver si obtenía algún tipo de beca, de doctorado o de máster. Y tras 2 años consecutivos de haber obtenido un doctorado para venir a España, uno por la Universidad de Valladolid y otro por la Universidad de Oviedo, me denegaron la salida en Cuba, o sea, no me dejaban salir. Tenía riesgo de quedarme porque no era, bueno, supongo, no comulgaba demasiado con las... Porque ¿de qué año hablamos? Yo hablo desde el 92, 93 al 95. Bueno, 96. Y a la tercera fue la vencida. Apliqué a un concurso que lanzó el British Council. No recuerdo ni cómo llegó a mis manos las bases del concurso, creo que un amigo me la dio de una revista que le mandaron de Japón, una cosa así. El caso es que vi las bases, apliqué, redacté un proyecto de 20 páginas, de un proyecto de investigación de lo que yo hacía en realidad virtual. Era una simulación de la operación de la carótida, o sea, navegar por dentro de la carótida para detectar posibles tumores o anomalías y que el cirujano pudiera simular todo eso en un ordenador, en una pantalla, antes de abrir al paciente. Y lancé esto y gané. En el concurso se presentaron 200 o 300 personas del mundo entero y fui el ganador, y eso me valió pues una beca para ir a Londres, en la universidad que yo escogiese de mi elección, a hacer un máster en Computer Graphics. ¿Y tu experiencia en Londres? ¿Hiciste el máster de Computer Graphics y cuándo decidiste irte a España? Hice el máster en Computer Graphics entre 1996 y 1997, 2 años fue, y a partir de ahí obtuve un doctorado, una beca para hacer un doctorado, pero yo también tenía ganas de trabajar en una empresa privada.
y opté a varios trabajos en Inglaterra y en otros países también. Y también se me conjugaron asuntos personales, una larga historia que no vale la pena ahora enredar a la audiencia con ello. El caso es que finalmente me aceptaron un trabajo en Barcelona y vine a Barcelona para trabajar. Trabajé en una empresa que se llama Adasoft en aquel momento, o Advantage, que cambió el nombre. Hoy en día no sé si se sigue llamando así. Y estuve ahí trabajando un año y con dar ganas de esa rienda suelta a ese espíritu emprendedor que ya llevaba dentro de mi época en Cuba. Que una cosa que no he dicho antes, yo en Cuba emprendía. Yo tuve un taller de cerámicas, hacía de taxista, vendía pintalabios, todo lo que pudiera ser una actividad o bien creativa o bien de compra-venta de algo, ¿no? que generara una actividad económica, pues tenía súper inquietudes y ganas de hacer algo, ¿no? Pues aquí en Barcelona di rienda suelta a ese bichito emprendedor y al año dejé Adasoft para unirme a un grupo de chicos que conocí en una barbacoa un domingo y nos autoanimamos entre todos a crear una empresa y así nació Isoco, Intelligent Software Components. ¿Y ahí qué cargo tenías? ¿Eras CEO o...? Ahí yo pasé por todos los cargos, no era CEO, digamos que era el número 2 en ese sentido. Empecé como responsable de I+D, después me pasé a operaciones, terminé siendo el mejor vendedor de la empresa. O sea, pasé por todos los roles. Una buena universidad, sí, ¿no? Sí. De startups. ¿Y cómo terminó la historia en Isoco? Pues mira, Isoco, tras un par de ampliaciones de capital, conseguimos vender la mayoría de la empresa a uno de los inversores, un fondo de private equity especializado en inversiones B2B, que pertenecía mayoritariamente al Banco Santander. ¿Cuántas startups has montado como co-founder? Sí, como advisor inversor estarás en decenas de startups, pero como co-founder... Sí, como co-founder o founder, 5 consecutivas, una detrás de la otra. Y luego como co-founder minoritario otras 16. Y luego como mentor, pues igual las que llevamos juntos y un poquito más a lo mejor, ¿no? O sea, estamos hablando de 50. O sea, si vas por Barcelona, la mitad de Eric está metido. No, espero que Barcelona tenga miles de startups donde yo no esté metido. Oye, una pregunta, ¿qué diferencia ves entre el ecosistema inversor actual y cuando tú llegaste a finales de los 90? Porque yo entiendo que habrá cambiado. Nos has hablado de que un inversor era un private equity, hoy en día los private equity entran mucho más tarde en el flow, ¿no? de inversión. ¿Qué nos puedes explicar? Pues mira, es fabuloso lo que ocurre hoy en día en Barcelona. Esto que hacemos en Mi Combinator, ¿no? Incubamos startups, las aceleramos, le hacemos mentoring, tenemos programas a medidas para ellas. Nada de esto existía, había muy poquito. Había un par de incubadoras, si se quiere decir así, pero eran para ventures propias, no para ofrecerlo a terceros, ¿no? Tipo Venture Builder de Corporation Builders, no. Estaba el grupo Intercom, por ejemplo, creaba sus propias startups para ellos, ¿no? Carlos Blanco también, por ejemplo, ya hacía cosas. Y montó el First Tuesday, me parece que se llamaba, que sí que animaba y ponía en contacto a gente. Eran muy útiles, o sea, eran cosas siempre muy útiles y de referencias, ¿no? Pero no había este fenómeno que hay ahora de incubadoras, de aceleradoras, de mentores que ya son gente que han tenido éxito y ahora
pueden mentorizar desde la experiencia, no desde lo que han leído en un libro, sino de la experiencia vivida, ¿no? Tampoco había un ecosistema inversor como lo hay ahora. Ahora hay inversores tanto nacionales como internacionales que vienen a invertir aquí en empresas o que compran empresas de aquí, nacionales, ¿no? Piensa que cuando Isoko fuimos un fenómeno, nosotros salíamos en los periódicos, ahora mismo se habla mucho de inteligencia artificial, pues bien, nuestra primera press release en Isoko llega la inteligencia artificial a España en el año 99, ¿no? Esto fue así, ¿no? Éramos muy pioneros. Y vendimos en el año 2001, unas semanas después del derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York. Con lo cual, lo justo a tiempo, porque a partir de ahí vino una profunda crisis económica, la crisis de las .com, y el universo startup se hundió. Luego con Polimita, en el año que la fundé en el 2003, en el 2006 levantamos la primera ronda de capital riesgo con Venture Capital y salimos anunciados en periódicos como vuelve el capital riesgo a España. Entonces, como que siempre fuimos como pioneros, ¿no? en todo esto, ¿no? El propio Carlos Blanco me llamó para un First Use para explicar cómo había sido, los periódicos se hicieron eco de que, bueno, otra vez se vuelve a animar, vuelve a haber inversión en startups, ¿no? El 22 arroba, por ejemplo, de Barcelona, que se creó en el año 2000 aproximadamente, todavía no es lo que es hoy, muy poquitas empresas, ellos se centraron sobre todo en reformar este vecindario de Poblenou, con el alcalde Joan Clos y Miquel Barceló, para atraer empresas tecnológicas aquí al distrito, pero eso todavía no creaba un ecosistema como lo es hoy, ¿no? Entonces hoy 22 arroba, por ejemplo, son 12.000 empresas ubicadas aquí en este distrito, la mayoría de índole tecnológico o startups, ¿no? Es todo un universo, ¿no? Con lo cual se nota, tras 20 años o 22 años, se nota cómo ha cambiado Barcelona, ¿no? Empresas como la propia Polimita fue vendida a Red Hat, y también, no sé si fue en prensa o en algún lugar, leí primera empresa de software española vendida a una multinacional americana, ¿no? Porque se vendían empresas a multinacionales, pero pues a lo mejor una cadena de restaurantes, empresas de construcción donde pues no sé, Bill Gates ha entrado me parece que es en FCC, en capital de alguna constructora, pero empresas de software, cuando España nunca fue un país, ¿no? que se caracterizara por empresas de software, ¿no? Pues Polimita en el 2012 vendió a Red Hat y a partir de ahí muchas otras empresas de software ya se han vendido a empresas multinacionales, ¿no? Hablando un poco de Polimita, que es la segunda startup que vendiste, si no me equivoco, ¿qué lecciones aprendiste de la venta? Porque fue un proceso largo la startup, es decir, tuvo un ciclo de vida de 8 o 10 años, si no me equivoco. Sí, tuve 9 años con Polimita. ¿Y qué lecciones crees que puedes transmitir a un emprendedor que está iniciando o que está pensando en vender de este proceso, ¿no? Mira, la paciencia es una de las 7 virtudes trascendentes de un ser humano. Entonces, yo les quiero transmitir que sean pacientes y que se centren en hacer las cosas bien hechas. Eso es quizás la mejor lección que pueda transmitir después de mi experiencia con Polimita. Obviamente, lo que indicaba antes, ¿no? Ser perseverante, nunca tirar la toalla, levantarte si te caes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo ser paciente y centrarse en hacer bien las cosas, que el éxito llega si tú te centras en hacerlo bien.
Y que las empresas hay que hacerlas para que sean rentables, no para venderlas. Eso es una consecuencia del trabajo bien hecho. Sí, sí. Volviendo a tu carrera, ¿no? Después de Polemita, ¿pasaste por otra startup antes de llegar a Strange o estuviste directamente? No, previamente a Polemita vendí otra que se llama Insign Advising Group. Es una consultora de software que monté en paralelo a Polemita, en un inicio para ayudar a Polemita a poder llegar al mercado, o sea, para poder y también implementar el software de Polemita en empresas. Nosotros vendíamos licencias de nuestro software, teníamos unas capacidades para implementarlo. Una vez que vendes el software tienes que implementarlo, dar servicio al cliente, etc. Pero no eran suficientes. Entonces monté esta empresa para poder acometer todos esos proyectos que se derivaban a partir de las ventas de productos de Polemita. ¿Y entonces la vendiste junto a Polemita? La vendí un año antes de vender Polemita, porque se dio una circunstancia, otra vez nos tocó una crisis económica, la de 2008. Polemita sufrió muchísimo a nivel de cash flow, o sea, íbamos creciendo, íbamos vendiendo muy bien, pero no cobrábamos. O sea, los clientes que estaban acostumbrados a pagarnos facturas a 30 días, pues empezaron a dilatar los plazos de pago, empezamos a cobrar una factura a 180 días, incluso a 365 días, y esto nos mató desde un punto de vista financiero. Todo eso llevó a una situación que en 2011 se produjo la oportunidad de hacer un management buyout. O sea, comprar a los inversores, el recuperar el 100% de la compañía, que estaba bastante distribuido, ¿no? De manos de inversores. Yo en aquella época, por ejemplo, tenía un 25% aproximadamente. Pues entre mi socio Luis Cortés y yo y algunos empleados que también eran inversores en la empresa, pudimos recomprar el 100% de la empresa, recuperar el 100% de la empresa. Es decir, comprasteis a los Venture Capital su parte. Sí. ¿Y qué múltiplo pagasteis o perdieron dinero? Entonces, prefiero no dar este detalle porque me gusta ser ético y no hablar de terceras personas. Pero bueno, también para ellos fue una salida, ¿no? Medio de una crisis económica donde estaba todo el mundo sufriendo, pues se les pudo dar una salida a los inversores, ¿no? Y entonces lo que hice fue, recompras los inversores, pero la empresa está tocada financieramente, entonces necesitas recapitalizar. Y lo que hice fue traer un inversor nuevo que nos ayudó muchísimo, que fue Venture Cap. Gracias a ellos eternamente, porque apostaron por nosotros en un momento muy crítico, y vendí Insign. Entonces, con el dinero del inversor y con el dinero de la venta de Insign, pudimos recapitalizar o aguantar el tirón hasta vender la compañía, que era el objetivo que nos trazamos. O sea, y así se lo planteamos al inversor. La empresa está en esta situación muy tocada, pero tenemos un producto muy bueno, una propiedad intelectual que tiene un valor muy importante y una base de clientes importante que nos avala. Creemos que hay dos caminos, ¿no? O seguir apostando para crecer al futuro, pero estamos cansados y puede que la empresa necesite mucha más inversión, o una pequeña inversión y vamos a por la venta, vamos a venderla, ¿no? Sobre la venta, Eric, vendisteis a Red Hat, vendimos a Red Hat, un gigante de Estados Unidos. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo les encontraste? Explícale a los emprendedores este proceso de venta, ¿no? ¿Cómo bueno, pues lo primero fue la determinación de salir a vender. Yo dejé salisteis a vender, no vinieron a comprar, sino salisteis a vender por Polemita. Sí, fue una decisión. Incluso ese fue el acuerdo, o ese fue lo que propusimos al inversor que confió en nosotros en ese momento. Inviertes hoy, que vamos a hacer todo lo posible para en este año que empieza ahora vender. Y así fue.
Luis y yo hablamos, quedamos en que él se centrara en las operaciones, se quedara frente a la empresa para aguantar la empresa en ese año. Yo me cogí un avión y me fui a Estados Unidos. Y bueno, viajé por otros países también, ¿no? Alemania, Inglaterra, pero sobre todo pasé mucho tiempo en Estados Unidos. Me apoyé con una firma de M&A para que me fuera abriendo puertas y organizando reuniones con los distintos posibles interesados, y me dediqué a eso, a reunirme con interesados, y cuando ya teníamos varios, que estaba maduro, entonces sí que parte del equipo intervino para poder empezar a hacer due diligence de productos, tecnológicas, etcétera, y al final teníamos varios term sheet de varias empresas y escogimos Red Hat. Esa es la mejor situación, ¿no? Cuando es una guerra de subastas para adquirir tu empresa. Entonces, para llegar a Red Hat, ¿fue a través de esta empresa de M&A o fue a través de tú directamente? No, fue un trabajo coordinado, trabajaba codo con codo con la empresa de M&A. Por ejemplo, yo hice un análisis previo de qué posibles empresas podría ir a vender, y me hice un discurso para cada una de ellas, o sea, y entonces le decía a la empresa de M&A, mira, esta empresa, vea por ella, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, que a mí me invitaron a ONG, Object Management Group, que es una organización internacional de estándares de software. Okay. Richard Solé, que es el CEO y amigo. Hola Richard, por si me oyes. Me invita a dar una charla magistral sobre Business Process Management en Costa Rica, me parece que era el 25 aniversario de ONG, y una mesa redonda también para discutir sobre Business Process Management, que era la tecnología que hacíamos en Polimita. Y una mesa redonda donde estábamos nosotros junto a Oracle y Microsoft. O sea, yo me sentía allí pues sandwichado, ¿no? Con estos dos monstruos. Pero bueno, eso nos dio mucha visibilidad, y Forrester publica un paper sobre otra empresa, un gigante de Silicon Valley, que es Informatica Corporation, y dice, en su paper habla pues sobre la adquisición de Informatica Corporation de otro gigante, y fusionándose creaban el mayor grupo de empresas de data en Estados Unidos, y uno de los mayores del mundo. Y al final de su artículo suelta una colotilla y dice, pero Informática, para ser más competitiva, debería comprar una empresa de Business Process Management como Polimita y Appian. Pues ahí ya saltan las alarmas de muchos posibles compradores. Exacto, ¿no? Le digo al broker, llama a Informática y pon una cita con ellos, ¿no? Y a partir de ahí otros se interesan y contactan con todos los que se interesan a partir de aquí, ¿no? Entonces estas cositas hay que estar atentos y hay que aprovecharlas, o sea... El momento, ¿no? Claro. Yo pasé una semana en Redwood City, en California, haciendo due diligence tecnológica con Informática, y el viernes cogí un avión a Boston para hacer lo mismo con Red Hat. Entonces, al final es eso, ¿no? Estar encima. Si tienes un objetivo, tienes que estar muy encima de todos los detalles. Claro, y hacer FOMO, ¿no? Fear of missing out del deal a cada uno, de oye, que estoy ya tengo term sheet de ¿no? Para acelerar los procesos, porque si no, a veces también con la ronda se alargan. Por supuesto. Nunca hay que decir nombres, no puedes desvelar, porque en este mundo todo el mundo se conoce. De hecho, yo, claro, cuando yo hablaba con Red Hat, les decía, tengo un term sheet que acabo de tener el viernes pasado, eso fue un lunes. Pero esto es un poco como el póker, ¿no? Porque tú no sabes si ha de farol o no, porque no puedes decir el nombre, tú le dices hay term sheet, pero...
Claro, yo fui muy straightforward, o sea, yo cogí el term sheet, le hice una fotocopia y con un Typex tapé todos los nombres para que no se viera quién era, entonces lo puse sobre la mesa. Ostras. Y le dije, mira, aquí, pero no te lo voy a dejar leer todo, pero ves que hay un term sheet. Pero bueno, cosas curiosas, ¿no? Resulta, y esto se supo después, ¿no? Por lo menos yo lo supe después cuando ya estaba en Dilecho, que el que entonces era CEO de informática era miembro del Consejo de Administración de Red Hat. O sea, para que veas que no puedes decir las cosas. Ostras. No puedes dar nombres. Claro, claro que no. No puedes dar nombres porque... Te puedes cargar el deal de golpe. Te puedes cargar el deal de golpe, ¿no? Porque una preguntita de uno a otro, pues ya enseguida se ponen de acuerdo y... Hablemos ahora rápidamente un poco de Strands, la última startup en la que has sido co-founder, en la que fuiste el CEO. Cuando tú llegaste, la startup estaba en un momento crítico, ¿no? Es decir, el negocio no acababa de traccionar, había mucha tecnología, pero no acababan de encontrar la tecla, ¿no? Entonces, el board decidió proponerte como CEO, tú aceptaste. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue el reflote para acabar vendiendo la empresa pues, hace un año o dos, si no me equivoco? Sí, exacto. Bueno, cuando yo cojo las riendas de Strands ya había pivotado mucho, ya había pasado por varios productos, orientada a varios sectores. Finalmente estaba tratando de centrarse en fintech, por un lado, pero también en retail, en recomendación para e-commerce, siempre con una base de Artificial Intelligence. Y estaba en esa tesitura, ¿no? Tenía más o menos una cantidad similar de ingresos, me parece que estaba facturando unos $2 millones, menos de $1 millón y pico en fintech y $1 millón y pico en retail e-commerce. Y tenía esa dualidad. Y la empresa ya se había acabado el cash. Y los inversores ya no iban a poner más dinero porque habían invertido mucho a lo largo de 10 años y ya estaban agotados, ¿no? Y la empresa nunca había dado beneficios, siempre en pérdidas. Y además el equipo estaba totalmente desalineado con la dirección de la empresa. Bueno, era bastante caos. De hecho, cuando el Consejo de Administración o los accionistas mayoritarios de Strands me llaman, yo era un pequeño accionista, ellos me dicen, por favor, analízala y dinos si tiene salvación, si no tiene, cómo hacer un cierre organizado. Y mi diagnóstico fue muy positivo. Fue, oye, tiene un buen producto, en muy buen mercado y tiene 3 o 4 referencias. Tenían en la parte de banca, de fintech, tenían 4 bancos clientes. Tenían a Barclays en Inglaterra, BBVA aquí en España, a ING en Holanda y al Banco de Montreal en Canadá. Y la parte de retail tenía muchos pequeños clientes, tenía como 100 clientes. Pero eran muy pequeñitos, ¿no? Entre esos 100 clientes sumaban 1.200.000 de ingresos. Pues bien, dije, mira, me gusta el reto. Tiene salvación y es un reto grande, pero yo lo cojo. Soy consciente de que ustedes no van a invertir más, con lo cual mi objetivo número 1 es poner a esta empresa en beneficio y en cash flow positivo, y a partir de ahí crecemos. Y así hice. Lo primero que acometí fue una reestructuración de la compañía. Cerré la empresa en California, donde había más de la mitad de los empleados y más de la mitad del gasto salarial. Pues son muy caros los salarios en California, Silicon Valley. Con lo cual cerré todo en California, trasladé la empresa a Miami con una administrativa para mantener la empresa viva en Estados Unidos. Y me vine a Barcelona.
El primer año fue allí, básicamente, haciendo toda esta reestructuración. Y la otra decisión fue cerrar retail, o sea, hacer un wind down. Oye, no vamos a invertir más en retail, se van a mantener los clientes que tengan hasta que el ciclo de vida de los clientes se vaya acabando. Aún creo que todavía quedan algunos clientes que siguen usando el servicio. No lo hemos cerrado, sino que hemos dejado que tenga una muerte natural, ¿no? Que mueran de viejos. Era rentable, entiendo, ¿no? Si no era rentable, obviamente era rentable, pero había que tomar una decisión. O sea, y esto es otro mensaje, ¿no? Para los emprendedores que nos escuchan. Focalizarse. Esto de crear dos empresas a la vez o una empresa con muchos productos para sectores distintos o productos que no sean sinérgicos, esto es un error. Esto te resta mucho. Igual a aquellos que a veces tratan de crear varias marcas, ¿no? Yo a veces veo emprendedores que dicen, mira, a cada producto le voy a poner una marca distinta. Pero si ya cuesta posicionar una marca en el mercado, ¿cómo vas a posicionar 5 marcas, ¿no? O sea, entonces, una estrategia de una marca, un foco, un sector o varios, según la estrategia que tengas, ¿no? La estrategia de productos que tengas. Pueden ser varios productos, pero sinérgicos, ¿no? Pues tras esa reestructuración fue reestructurar los mensajes comerciales, poner marketing, que la empresa no tenía marketing, y salir al mercado a vender. Ese mismo año ya entramos en beneficio, o sea, de menos 3 millones de pérdida el año anterior a 500.000 de beneficio en el año que yo entré, ¿no? Y desde entonces la empresa cada año daba más beneficios, se autofinanciaba con el cash flow propio. ¿Y no cerró más rondas de inversión? No cerró más rondas de inversión, y cuando vendimos la empresa yo dejé una caja de cash acumulado de 15 millones. Wow. Una buena cash cow, ¿no? Que creaste con esta. Te has saltado una parte, puede ser muy importante, ¿no? Que es la venta de patentes a Apple, que hubo en Strands. Esto fue previo a mi entrada como CEO en Strands. Okay. Strands, cuando fundamos Strands, el objetivo era crear tecnología para disrumpir en el mundo de la música. Tecnologías de recomendación de música digital, ¿no? Transformar la música analógica que había en ese momento a música digital con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, que ya venían dando, ¿no? los ficheros de música digital, etcétera, pero por ejemplo no habían smartphones, ¿no? No habían demasiados dispositivos para reproducir música digital, y a pesar de que la tecnología que se creó de recomendación de música, de streaming, de análisis de patrones, etcétera, no fue exitoso el modelo comercial, pues porque no estaba maduro todavía, ¿no? Entonces hubo que hacer un pivote. La empresa se arruinó, se gastó casi todo el dinero de la inversión ahí, y hubo que hacer un pivote. O sea, los inversores despidieron a mi socio y fundador principal y CEO, trajeron a otro CEO de allí de California. La empresa estaba entonces en Oregón, y él la trasladó a California, y él se centró eliminó la empresa pasó por una fase de tratar de entrarle a varios sectores a la vez, que eso es totalmente desaconsejable, lo que he dicho antes, y finalmente se centró en fintech y en retail. Y él consiguió sacarle un valor a lo que se había hecho de tecnología de música, y consiguió vender esa tecnología a Apple. Se había creado un portafolio de 32 patentes y un software, y al final eso fue la base para Apple Genius, Apple Music. Entonces todo esto sí que permitió recapitalizar la empresa para poder seguir adelante. Es decir, que un poco la receta, ¿no? Así resumida y saltándonos obviamente otras partes,
reestructuras la empresa, la llevas a un sitio donde los salarios son más competitivos, te centras en una vertical de negocio que es la que ves que tiene más recorrido y el resto de propiedades intelectuales las vendes o las licencias para obtener cash flow positivo. Así, o sea, long story short, ¿no? Perfecto. De hecho fue así. Para ir cerrando y centrarnos en lo que es la parte de la venta, ¿no? Es una pregunta que yo te hice cuando nos conocimos, que me contestaste muy bien. ¿Las startups se compran o se venden? Yo creo que las startups se venden. O sea, es decir, uno tiene que saber cuándo es el momento de vender. Primero, si tienes una empresa vendible, si tienes un producto realmente que es deseable por una empresa más grande que pueda tener más capacidad de sacarle más valor al producto. No olvidemos que cuando algo se compra o se vende, siempre hay un valor añadido y que quien compra compra porque cree que lo que está comprando está por debajo del valor que le puede sacar, ¿no? Si no, ¿para qué va a comprar? Entonces, esto es otro tema a tener en cuenta, ¿no? Nunca querer vender por el valor máximo que pueda tener, por el potencial, porque si no, no te van a comprar. Entonces, tienes que saber que tienes una empresa vendible, un producto vendible, o una empresa o un producto, porque a veces se compra el producto, el caso de Apple, ¿no? Compraron la tecnología, pero no compraron la empresa siguió. Porque no tenía valor la empresa, porque no era una empresa que había generado facturación, no tenía unos procesos establecidos, etcétera, etcétera. No era muy vendible la empresa. En cambio, la propiedad intelectual sí. Entonces, el emprendedor tiene que saber cuándo es el momento e ir a por ello. Este sueño de hadas de que puede ser algo muy guay y algún día alguien va a querer venir y comprarme. No, pasa poco, ¿no? Pero eso aplica también a mercado, o sea, al final no deja de ser un mercado de compra-venta de empresas. Tu mercado, tus clientes igual, o sea, los clientes no te van a venir a comprar si tú no haces marketing para que te descubran. Eso pasa mucho en equipos de founders muy técnicos, ¿no? Que hacen un producto espectacular y luego lo ponen ahí y piensan, bueno, ya vendrán los clientes, ¿no? Exacto. ¿Cómo se gestionan los socios? ¿No? Porque entiendo que un gran trabajo del CEO es esa parte política, no solo encontrar al comprador, sino convencer a todo el mundo que es la mejor opción. Sí, mira, esto, la mejor manera de resolverlo es en etapas iniciales de la empresa hacer un pacto de socios, donde se regula eso precisamente, ¿no? De forma tal que, y esto en B Combinator lo sabes que lo hacemos muy bien y ayudamos a muchas startups, incluso empresas ya establecidas que no tienen un pacto de socios, a hacer un pacto de socios. Con eso regulado, cuando llegue el momento y hayan discrepancias, pues oye, se va a mirar qué está estableciendo el pacto de socios, ¿no? Ahí se fijan algunos parámetros que establecen si esa empresa se compra, se puede vender, aunque algunos no quieran, o no esté de acuerdo con el valor ofrecido o no, y evita muchas discusiones. Esto no quiere decir que no ocurra al final algún tipo de conflicto, ¿no? Yo lo he sufrido en carne propia. En esta última venta de Trans había un socio que, a pesar de haber firmado el pacto de socios, se puso en plan kamikaze destructor para impedir la venta de la compañía, ¿no? Pues porque él pues no le satisfacía las condiciones o porque quería ganar más de lo que le tocaba ganar. Siempre hay alguien egoísta o avaricioso o simplemente kamikaze, ¿no? Pero bueno, al final, pues si tienes un pacto escrito y tuvieras que acudir a la justicia, pues sabes que tienes razón o que está regulado y alguien vendrá y juzgará y dirá, señor, esto está regulado, así que bueno. Aquí terminan mis preguntas sobre tu gran recorrido emprendedor y sobre el
experiencia en vender empresas. Te hago una última pregunta, que es ¿qué crees que hacemos diferente en B Combinator respecto a otros sitios donde un emprendedor puede ir a buscar ayuda o capital? Pues mira, B Combinator a mí me parece muy único en el sentido de que nosotros nos implicamos mucho como cofundadores de las startups. Entonces somos un socio más, un socio fiel, un socio entregado, que les acompañamos no solo a lo largo de los programas, sino durante todo el ciclo de vida de la empresa. Disfrutamos muchísimo con lo que hacemos, se nos cae la baba diariamente con las startups que vemos que merecen la pena, que están luchando, que salen adelante, que luchan por sus sueños. Y ahí está nuestro valor encapsulado en esa pasión que le ponemos, ¿no? Que desde luego derivan muchas virtudes, ¿no? Hacia las startups, pero con pasión se mueve. Totalmente, Eric. Como B Combinator, emprendedores para emprendedores. Eric, un placer como siempre charlar contigo y nos vemos en próximos episodios.